Señores panelistas, muchas gracias por su asistencia a esta bonita concurrencia de audiencia. El tema, como bien menciona, certificaciones y regulaciones que debe cumplir el transportista para ingresar a Estados Unidos. En términos de las regulaciones que los transportistas deben cumplir para ingresar a los Estados Unidos, y en adición a las obligaciones fiscales y otras responsabilidades administrativas que ya los transportistas cuentan en México para realizar sus operaciones. En adición, el gobierno de Estados Unidos, a través de diferentes entidades gubernamentales y regulatorias, exige ciertos requisitos para operar desde la línea fronteriza, los cuales durante esta ponencia, ustedes los panelistas realizarán una reseña sobre los más significativos, tales como el modelo que ya muchos conocemos, transfronterizo, tal conocido como Transfer, diseñado en común acuerdo entre el SAT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido a la necesidad que se generó a partir de la entrada en vigor del Telecán, donde se permite a los transportistas internar unidades de procedencia extranjera que puedan operar en la frontera, no sobrepasando los 20 kilómetros desde la línea fronteriza. Quisiera pedirle a Óscar que iniciara con su presentación el tema de regulaciones y certificación en materia de aduanas. ¿Qué nos pudieras compartir, Óscar? Gracias, Eric. Tenemos una presentación sobre el tema. No sé si la van a… Ok, perfecto. Me voy a levantar mejor. Buenos días. Una empresa que desee crecer, una empresa que quiera entrar en nuevos mercados o que quiera conseguir nuevos clientes, buscará siempre pasar por un proceso de certificación. Digo, esto es algo obvio desde el punto de vista en que necesita mandar una señal positiva de sí misma al mercado. En este tema vamos a hablar o hemos hablado, todos conocen mucho la parte OEA, la parte del operador económico autorizado. Se ha escuchado mucho de este operador, de este programa que tienen las aduanas, y vamos a seguir escuchándolo. 73 países en el mundo ya trabajan con este tipo de programas. Gracias. México no se queda atrás. La aduana ya trabaja con este tipo de programas. Para que me entiendan, OEA es igual a empresa confiable. Tenemos un capítulo 7 de las reglas generales de comercio exterior que señalan los requisitos para ¿sí? Perfecto. Para obtener ese tipo de certificaciones. Nosotros nos vamos a enfocar en este tiempo en el autotransporte. El autotransportista debe de certificarse. Es una situación en donde deben de entender que sus clientes dejan en sus manos, una vez que sale sus mercancías del almacén, están en sus manos esta operación. Yo creo que es algo en donde el cliente debe de confiar, ¿no? Entonces hay que de saber venderse hasta cuidar su propio trabajo, su propio servicio.
Son muy sencillos, pero tal vez las reglas de comercio están un poquito, no son tan específicas, ¿no? Voy a tratar de hacer un resumen así muy preciso de los requisitos para poder obtener una certificación como socio comercial autorizado. Esa es una de las modalidades de OEA. El primer punto, pues el transportista debe de presentar un perfil. Este perfil lo va a llenar en un formato que les proporciona el SAT. Específicamente la Administración Central de Auditoría en Comercio Exterior es la autoridad competente para recibir estos perfiles. En este perfil se va a llenar información de seguridad, se va a llenar información relacionada con las instalaciones del transportista, las instalaciones, el resguardo de sus unidades. Son muchas cuestiones de seguridad, desde cámaras, de barda perimetral, desde el registro de personas que entran y salen del inmueble. Son muchos puntos que en su momento la autoridad podrá ir al domicilio a verificar que se cumpla con todo lo declarado. Es algo muy parecido al programa CityPad, ¿no? Como ven. Otro de los requisitos, bueno, en el autotransporte federal se pide que tengan experiencia mínimo de 2 años. Hay que declarar también el número de unidades que tienen, cuáles son las propias, cuáles son las rentadas. Y pues algo importantísimo, que esas instalaciones tengan legal uso y goce de las instalaciones, que las tengan de manera legal. Eso también se verificará con los documentos que se piden en los requisitos de la regla 711, donde señala, entre muchos requisitos, comprobantes precisamente de que son dueños, ¿no? Las unidades deben de contar con sistema de rastreo. Eso es algo básico, si bien es cierto es un gasto, pero es algo básico que ya muchas empresas lo tienen y es necesario. Hablaba el maestro hace un tiempito del robo, entonces es más que necesario. Y pues evidentemente el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que tengan vigente el CAT. Esos son algunos de los requisitos, los más notorios e importantes. Hay otros muy básicos que deben de cumplir, que tenga fiel, que tenga que no tenga adeudos, créditos fiscales, con cuestiones fiscales, ¿no? Más que nada. Esos son muy, muy generales, por eso no los quise poner. Dentro de la solicitud de certificación existen algunas facilidades. Cuando el transportista ya se encuentra en el programa CityPad, como les comentaba, CityPad también visita sus empresas. Entonces la aduana, o en este caso México, considera suficiente la verificación por parte de la autoridad americana. CityPad es equivalente a las cuestiones de seguridad que maneja OEA. En estas facilidades pues quedarían exentas de presentar el perfil de seguridad de las empresas una vez que estén validadas. Esto debe de comprobarse, se debe de presentar también, se debe de exhibir la vigencia de 3 años que tienen sobre la certificación CityPad. No se van a visitar las instalaciones y automáticamente por ser CityPad podrán usar los carriles exclusivos para el lado americano y mexicano también, el famoso FAST para exportación. Bueno, existe una serie de de beneficios y pues en un tema tan importante como la cadena logística internacional, el tiempo es sumamente importante. Al reducir el porcentaje en los reconocimientos aduaneros,
es un ahorro de tiempo muy considerable, dado que la aduana maneja sus propios tiempos en la revisión de mercancías. Entonces esto es algo muy importante por sistema. El sistema, al identificar que tiene este tipo de certificación, reduce en un porcentaje muy importante los reconocimientos. Además de la parte de los carriers exclusivos, todo esto en conjunto, la priorización del despacho y el listado público en la página web. Ahorita al 20 de agosto se tienen 138 empresas transportistas certificadas. Como ven, son pocas, son muy pocas. Y tenemos que hacer conciencia que si somos parte de la cadena logística y necesitamos que los clientes nos vean como una opción muy segura para sus mercancías, es necesario la certificación. Falta tal vez promocionar un poquito más esta parte, pero bueno, estos foros también para eso son. Hay que revisar las reglas 711, todos los requisitos. Ahí está el esquema integral de certificación para todos los rubros, no nomás para autotransporte. Pero yo los invito a revisarlo y también a que si conocen transportistas, hay que certificar, es lo mejor. Es todo, gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por tu ponencia. Si bien comentas la participación del transportista ya forma parte fundamental dentro de la cadena de suministros, ¿verdad? Es para nosotros los usuarios de comercio exterior que día a día interactuamos en aduanas, es muy importante que las certificaciones, como mencionas, OEA, CITIPAT, pues de alguna manera agilice el comercio exterior, pero también la operación en aduanas, ¿verdad? Entonces, lejos de ser una carga administrativa en el llenado del perfil, tanto en CITIPAT como en OEA, pues es muy importante que nosotros trabajemos junto con las autoridades y los transportistas para hacer un reconocimiento mutuo, que yo sé que ya ustedes como autoridades están trabajando. Entonces es para mí escuchar de tu buena fuente esta información es bastante beneficiosa. Muchas gracias. Laura, ¿qué nos comentas en el ámbito de la naturaleza del agente de carga? Buenos días a todos. Es un honor para mí estar con tan distinguido panel. Muchas gracias. Los agentes de carga tienen una naturaleza un poquito distinta a lo que es el transportista, entendida como el permisionario conforme a la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Nuestro fundamento jurídico está en el Código de Comercio. Por ahí de los artículos 570 y algo, nos va a hablar sobre el porteador. Y el porteador ahí en ese artículo va a ser aquel que puede prestar el servicio de transporte de carga, ya sea por sus propios medios o subcontratando a alguien más, que en realidad eso es lo que hace el agente de carga. El agente de carga subcontrata a alguien que sí es permisionario, que tiene el transporte o las unidades, como la entendemos en el argot, y conforme a eso va a emitir un documento de transporte y se va a entender que actúa como principal o como agente. En la parte de OEA nosotros no estamos considerados todavía, sin embargo, en las reformas del artículo 100A de la ley aduanera se abrió un párrafo que dice que todos los actores de la cadena logística van a poder certificarse. Habrá que esperar los cambios que tenga planeado el SAT, no sé qué se tenga planeado al momento, para esa oportunidad de los agentes de carga para poderte certificar. Al menos en México, pues para efectos del CITIPAT sí se puede certificar un agente de carga incluso mexicano. Entonces eso te da la oportunidad de agilizar.
Otra cosa de lo que hacemos los agentes de carga en este tema de los requisitos es que, como ya les comenté, si bien nosotros no tenemos requisitos directos, nos tenemos que fijar que nuestros proveedores del transporte en general cumplan con aquellos requisitos que sí son necesarios para pasar la frontera. Es decir, que nuestro transportista cuente con su formato OP1, etcétera, que cuente con SCAC, que cuente con el US DOT number, etcétera. De esta forma nosotros nos aseguramos, y como agentes de carga vamos a asegurarle al cliente que su carga no se va a atorar, porque nuestro proveedor cuenta con todos los requisitos que tiene que tener. Esto también asegura seguridad, porque al momento de pasar nosotros nos vamos a convertir como agentes de carga en una especie de compliance officer. Yo me tengo que fijar que cumpla, repito, con todos los requisitos, y entonces le doy certeza al cliente de que yo ya me fijé que lo que él me está solicitando y que la aduana me está solicitando de ambos lados, o los departamentos de transporte de ambas naciones me están solicitando, estamos en completo cumplimiento. Esa es la tarea del agente de carga para efectos de este tema. No podemos olvidar que nosotros de este lado, como agentes de carga, también somos considerados transportistas. Por eso hacía la distinción al inicio, pero para efectos de certificaciones, repito, no estamos considerados todavía. Sin embargo, para otros transportes como el marítimo o el aéreo, incluso contamos con un CAT. Esa sería la naturaleza del agente de carga. Nosotros no tenemos directamente requisitos, pero sí coadyuvamos con el transporte para poder cumplir. Muchas gracias, Laura. Oye, pero también, si bien es cierto, son las regulaciones, ¿no? Que a través de IATA, en todos los países del mundo, ¿cuáles son las regulaciones que ustedes comúnmente tienen que hacer a través de las fronteras? Bueno, en regulaciones que no tengan que ver con terrestre de autotransporte, tenemos que transmitir información. Marítimo y aéreo tenemos que transmitir la información del house, ya sea el Airway Bill o el BL. Es forzoso, es el capítulo 1.9 de las reglas de comercio exterior, y tenemos esa obligación de cumplir. Incluso también tenemos infracciones si no lo cumplimos. Entonces, eso es parte. Incluso en su momento, cuando si CREFIS cambie, si no me equivoco, va a ser MATSE, se va a ver toda la información, y para nosotros va a ser bien importante porque actualmente no podemos liberar la carga si nada más presentamos house. Tiene que hacer el almacén un match entre lo que sucede con la master y la house. Entonces, ese cambio que van a tener las aduanas a nosotros nos va a permitir que, cumpliendo con esos requisitos de transmisión de información, nos permita mejorar la operación dentro de la aduana. Muchísimas gracias, Laura. Maestro Refugio, nuevamente un placer tenerlo en este panel. En términos de transporte terrestre, si bien es cierto, las compañías transportistas en México, pues son de alguna manera atiborradas con mucha información y muchos trámites ante diferentes entidades gubernamentales, al igual que también en Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de aduanas para el cruce fronterizo, el IFTA para declaración de diésel en Estados Unidos, dependiendo de la cantidad de millas en Estados Unidos y en México. También el California Highway Patrol, en este caso, para regular los pesos de cada carga, y diferentes requisitos, tanto para la empresa transportista como los usuarios, o en este caso los operadores, ¿verdad? El drug test, diferentes entrenamientos, licencias, si estamos hablando de permisos especiales de hazmat, transportación de residuos peligrosos y demás. En ese término, ¿qué nos puede comentar usted, maestro? Bueno, pues otra vez muchas gracias por la invitación.
Miren, yo creo que tenemos que partir primero de que el autotransporte, la razón de ser de cualquier modo de transporte, y entre ellos el autotransporte, es que son medios, son instrumentos. Y en la era moderna, el mundo se mueve a través de lo que hemos llamado las cadenas globales de valor. Y lo que debemos de buscar es que esa forma ya de movimiento de la economía a nivel mundial se desarrolle de una manera más eficiente, para poder lograr que sea más competitiva. Los primeros intentos que hicimos de integración, o sea, el primer tratado que nosotros formamos o firmamos en el mundo fue el Telecán. A través del Telecán lo que buscamos fue avanzar en la integración económica de la región más importante desde el punto de vista económico del mundo. O sea, si nosotros vemos en dónde se genera a nivel mundial el mayor Producto Interno es en la región de América del Norte. O sea, es una gran oportunidad que tenemos. Después, esta gran región que forma o que intentamos formar de América del Norte, pues que busca que en lugar de que compitiéramos Canadá, México y Estados Unidos, complementáramos las diferentes economías, aprovecháramos las ventajas competitivas que tenemos cada uno de los países para poder competir ahora ya no a nivel de países, sino con otras regiones del mundo. Ese es el sentido que tiene la integración económica de carácter regional. Y desde luego hay niveles de integración. Si nosotros comparamos el esquema que tenemos, por ejemplo, en América del Norte, que es textualmente Tratado de Libre Comercio, lo comparamos con el esquema que existe en Europa, lo que observamos es que la diferencia fundamental es que son distintos niveles de integración, sobre todo de carácter aduanero, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de una zona de libre comercio, mientras que en Europa estamos hablando de un mercado común. Si nosotros viajamos por Europa, nos vamos a dar cuenta que ni siquiera ahora sí que ni siquiera nos damos cuenta cuando pasamos de un país a otro. A veces lo percibimos porque hay una caseta donde pagamos algo de peaje, pero no nos damos cuenta, y aquí no solamente nos damos cuenta, sino que padecemos el intentar cruzar de un país al otro, ¿no? Ojalá y que en algún momento podamos vivir algo como lo que se vive en Europa, en donde hay un libre tránsito de personas, de mercancías, pero eso no significa que no haya controles. Lo que sucede es que las regulaciones aquí parten de la desconfianza o de la inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, en materia aduanera, las reglas están basadas sobre todo en buscar la seguridad, pero afectando la eficiencia, como si fueran dos aspectos contradictorios, como si la seguridad estuviera peleada con la eficiencia. Entonces, a lo mejor sí tenemos una cadena muy segura, pero totalmente ineficiente. Y eso que dio como resultado que empecemos a trabajar en esquemas de certificación, en principio como el CITIPAT y ahora con la famosa OEA. ¿Qué es lo que observamos en el caso de la OEA? Y aquí no nos van a dejar mentir nuestros compañeros, que la OEA las que están, por eso son bien poquitas, 100 y tantas, ¿no? ¿Por qué? Porque el único aparente beneficio que se tiene con esa certificación es tener al cliente. O sea, me veo obligado a certificarme en la OEA para que
tenga el cliente, pero no tengo ningún otro beneficio. Antes tenían, creo que podían ocupar los carriles fast, ¿no? Iban a dar un carril, ahora ni siquiera eso, ¿no? O sea, en términos de costo-beneficio no existe. O sea, la cadena con OEA, ahora sí que con OEA o sin OEA, sigue siendo ineficiente. O sea, el participar en un esquema de cadena segura, no estamos viendo que la cadena se vuelve eficiente. Simplemente lo único que nos permite es tener al cliente, pero la cadena sigue siendo ineficiente. Nosotros hemos venido planteando que México adopte y como país suscribamos un convenio que existe en la organización en la ONU, en las Naciones Unidas, para que desarrollemos en términos de facilitación aduanera el mismo mecanismo que se utiliza en Europa y que hoy se está extendiendo a otros continentes como Asia, incluyendo China. Y es un sistema que se llama TIR. ¿En qué consiste el sistema TIR? Pues es una especie como de fianza o de seguro que expide el transportista para garantizar a través de ese mecanismo que la mercancía que va a transportar llegue desde su origen hasta su destino sin que se vaya a quedar en el camino. Y ese es un sistema que hemos venido planteando y que es un sistema que desde nuestro punto de vista pudiera hacer más ágil, que incluso está reconocida por la OEA, es un sistema que está reconocido por la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Pero para que eso empiece a funcionar, pues necesita México como país suscribir ese convenio en las Naciones Unidas. Convenio que ya lo tiene suscrito, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Hay países de América Latina que también ya lo tienen suscrito, como Chile y creo que está en proceso Argentina. Entonces, eso lo estamos planteando. ¿Qué estamos planteando para hacer más eficiente el flujo? Crear en las zonas, en la frontera, lo que nosotros le hemos llamado las zonas de transferencia o regiones de transferencia. Y es un concepto muy simple. ¿Cómo funcionan los puertos marítimos? Los puertos marítimos, llega el barco y el barco no es inspeccionado. Se bajan los contenedores y lo que se inspecciona es aquello que se va a introducir al país. Aquí, ¿qué sucede? Sin que nuestros camiones vayan a ir más allá de la zona comercial, porque además no nos lo han permitido, poquitas son las que lo están haciendo. Aunque nuestros camiones no vayan más allá de la zona comercial, son sujetos de exhaustivas revisiones en la frontera. ¿Qué estamos planteando? Pues que funcionen las fronteras como funcionan los puertos marítimos. O sea, que el camión cruce a lo que sería la parte de la zona de transferencia del lado de Estados Unidos y que solo aquellos remolques, o en su caso eventualmente camiones que también se vayan a ir más allá de la zona comercial, sean los que sean inspeccionados cuando ya vayan a internarse al interior de los Estados Unidos. Zonas de transferencia le estamos llamando. Entonces, yo creo que la política en materia aduanera tiene que partir de buscar el equilibrio justo entre seguridad y eficiencia. No es seguridad contra eficiencia, es seguridad y eficiencia. Nuestros camiones, nuestro servicio en México es de los servicios más regulados. Hablando de transporte de materiales y residuos peligrosos, la regulación que hay en México es de las más avanzadas en el mundo. Es más, son más estrictas las regulaciones en México en relación con el transporte de materiales y residuos peligrosos que las que existen en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el permiso para el transporte de materiales peligrosos
se le da a la empresa. En México se casa el camión con el servicio. ¿Cuándo hemos visto que un semirremolque de importación temporal que trae materiales peligrosos traiga de Estados Unidos el permiso para materiales peligrosos, el semirremolque? Ninguno. El permiso se le da a la empresa, no al vehículo. Y aquí casan a la empresa, al vehículo, y no solamente eso. Un semirremolque que obtuvo un permiso para transportar materiales y residuos peligrosos está condenado a hacerlo de por vida, no lo puede utilizar para ningún otro servicio. Entonces, en México estamos sobreregulados y eso nos convierte también o nos afecta de manera importante la competitividad. Con un ingrediente adicional, hoy los estados y los municipios también ya les entró la tentación para sobreregular nuestro servicio como un mecanismo de captación de recursos. Entonces ahora estamos viendo que los estados y los municipios en México están siguiendo el mal ejemplo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos las regulaciones estatales están por encima de la federal. Y entonces, si nosotros queremos entrar con nuestros camiones a dar el servicio a Estados Unidos, tenemos que cumplir no solamente con la ley federal, sino con las regulaciones de cada uno de los estados por los que vayan a cruzar nuestros camiones. Pues ese mal ejemplo de los Estados Unidos ya lo están adoptando también los estados y los municipios en México. O sea, para muchos estados y municipios, y ayer me decían una pregunta aquí, y si me hicieron la pregunta es porque al parecer hay alguna tentación aquí en el estado de Baja California de que los camiones, aunque traigan permisos de la SCT, ahora tengan que sacar un permiso para circular en ciertas vialidades, y todo eso es un ejemplo, mal ejemplo que está cundiendo en todo el país. No porque les interese a los estados y a los municipios la seguridad, sino porque ya nos vieron como una fuente importante de ingresos para los estados y los municipios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero te prohíbo circular, o te digo, pues si quieres circular, hazlo 2 horas del día y en la noche, y si quieres circular más, pues entonces tienes que tramitar un permiso y tiene un costo. Que vale la pena. El día de ayer justamente salió una resolución en donde la Comisión Federal de Competencia le hizo una recomendación al estado a 11 municipios del estado de Monterrey, del estado de Nuevo León, perdón, que se pusieron de acuerdo como cualquier cártel. O sea, ya también hay cárteles de los municipios. Como cualquier cártel, se pusieron de acuerdo los 11 municipios del estado de Nuevo León de la zona conurbada para dictar cada uno de ellos su respectivo reglamento de transporte. Y si ustedes revisan los 11, dicen lo mismo, pero son 11 diferentes reglamentos de 11 diferentes municipios, y los 11 diferentes reglamentos de los 11 diferentes municipios establecieron que el autotransporte, si quería circular por ellos, tenía que tramitar un permiso, obviamente con un costo, ¿no? Entonces, en México, como dice el dicho, somos candil de la calle y oscuridad de su casa. Estamos avanzando hacia la apertura hacia afuera, y adentro estamos poniendo tantas barreras como estados y municipios tenemos. Imagínense que nos condenen a tener que tramitar, hay 2.500 municipios en el país, que nos condenen a tener que tramitar 2.500 permisos por cada uno de los camiones que transiten por cada uno de los municipios. Pues mejor cerramos el negocio y a ver con qué se transportan las mercancías en el país, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en términos de la regulación, buscando que las regulaciones realmente contribuyan a hacer más segura la prestación del servicio, pero también
que no afecten la competitividad. Buscar el equilibrio entre seguridad, eficiencia y competitividad, ¿no? Muchas gracias, maestro. También el tema que recientemente se ha abordado es las famosas bitácoras electrónicas que los operadores tienen que estar llenando. En este caso, cuando el operador excede las 100 millas desde la línea fronteriza. ¿Hay alguna idea o alguna iniciativa por parte de Canacar donde aborde este tema? Sí, miren, ahí también nosotros partimos de que los autotransportistas como empresarios estamos doblemente interesados porque nuestra actividad se desarrolle en condiciones de seguridad. O sea, el gobierno, su obligación es regular y cuidar, vigilar que lo que se regula se cumpla. Pero no debe de verse como algo opuesto entre los que regulan y los que estamos obligados a cumplir, ¿no? Porque nosotros vimos como Canacar, como somos órgano de consulta del Estado, pues el Estado o el gobierno está obligado también a pedirnos opinión antes de emitir cualquier regulación. Entonces esto lo comento porque esta norma 087 que se acaba de emitir en México, nosotros no la vemos como una imposición, fuimos parte en el proceso de su definición, como somos parte también cuando sale la norma de peso y dimensiones, cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier norma, nosotros participamos porque así está la ley en México en su elaboración. Las cámaras estamos obligadas a participar y a ser tomadas en cuenta para eso. Entonces, desde luego nosotros estamos convencidos de que nuestros operadores deben de andar en condiciones adecuadas, porque, insisto, la seguridad es una de nuestras principales preocupaciones. En un accidente no solamente se pone en riesgo la vida de quienes lo sufren, sino también se ponen en riesgo la viabilidad de nuestros negocios. O sea, por eso decimos que somos doblemente interesados en la seguridad. ¿Qué logramos en relación con la norma de horas de conducción en México? Que fue un proceso que tardamos 3 años desde que se inició la discusión del anteproyecto hasta que se emitió. Finalmente, ¿qué logramos? Tener una norma que complementa una obligación que ya teníamos. El reglamento de tránsito en carreteras federales desde hace muchos años nos obliga a que nuestros conductores deben de portar la bitácora de horas de servicio. Y esta norma es un complemento de esa obligación que tenemos. Lo que no había es, bueno, pues yo la lleno, pero no había una regulación en términos de cuántas horas manejas, cuántas horas descansas, etcétera, etcétera. Con esta norma lo que se establece se llama textualmente norma de horas de conducción y pausa. No es una norma, fuimos muy cuidadosos en no elaborar una norma que invadiera la esfera que es competencia de la Ley Federal del Trabajo. No es una norma que invada, fuimos muy cuidadosos en ellos, la parte laboral de la contratación de cualquier trabajador. Eso está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Por eso no se llama norma de horas de servicio. Aunque la bitácora se llama bitácora de horas de servicio, la norma no es horas de servicio, es horas de conducción y pausa. Entonces, ¿a qué estamos obligados? A que nuestros operadores por cada 5 horas de manejo descansen media hora. Y en un viaje de máximo 14 horas tienen que descansar 8 horas. Eso es así en síntesis lo que establece la norma. O sea, si ustedes comparan esta norma con la norma
de Estados Unidos, pues nada que ver, la verdad, ¿eh? Allá sí es una norma de horas de servicio y sí es una norma que invade y que regula la jornada de trabajo. No solamente la jornada diaria, sino la jornada semanal de trabajo. Aquí no, aquí regula el viaje. ¿Cuántas horas de conducción en el viaje? ¿Cuántas horas de descanso? Y es lo único que vamos a registrar. Incluso la norma establece, por ejemplo, de que hay tiempos extraordinarios. ¿Cuáles son los tiempos extraordinarios? Imagínense si se aplicara la norma de allá de Estados Unidos en el retén de San Luis Río Colorado, pues en el puro retén creo que se avientan, después de pasar el retén tendrían que cambiar de chofer, ¿no? O sea, tenía que tener un chofer solo para pasar el retén, ¿no? Entonces, son horas extraordinarias, o son horas no le llaman de actividades auxiliares. O de repente, que es muy común en México, nos encontramos con un bloqueo de los maestros. Entonces, imagínense, por cada bloqueo, tener un chofer, porque después de que pase el bloqueo ya acabaron las horas que tenía que manejar, ¿no? Eso se llaman tiempos extraordinarios y la misma norma establece que no cuentan para las horas de conducción. O sea, son horas efectivas de conducción. Entonces, yo creo que es una norma muy light, la verdad, en relación con la de los Estados Unidos. Y pues sí, lo que yo me enteré ahora que estuvimos por allá en el tema del Telecán es que la inoperabilidad de la norma de horas de conducción, de horas de servicio en los Estados Unidos, está dando lugar para una revisión y es muy probable también que haya una adecuación en la norma de Estados Unidos. Muchas gracias, maestro. Vemos mucho trabajo en conjunto por parte de aduanas con respecto a revisiones conjuntas, que van muy de la mano entre ambos países. Por parte del transporte, ¿existen iniciativas para homologar o estandarizar ciertos parámetros, llámese el SCAT Code con el CAT, por ejemplo? Bueno, sí, de hecho, parte importante de los trabajos que se han desarrollado en esta renegociación del tratado tiene que ver con la manera de facilitar o hacer más eficiente el tema aduanero. Creo que un avance importante fue, por ejemplo, la relación entre el CITIPAT y el OEA. Yo recuerdo que incluso cuando empezó a diseñarse el OEA, que primero se llamó de otra forma, ya no recuerdo, el NEC, quienes vinieron a auxiliar a la autoridad aduanera fueron las gentes del CITIPAT de Estados Unidos. Nosotros pensábamos, cuando se dio ese proceso, de que el hecho de que así se hubiera desarrollado iba a ser suficiente como para que lo que haga una autoridad lo reconozca la otra y lo que haga esta lo reconozca aquella. O sea, para nosotros era suficiente con que tuvieras o CITIPAT o NEC en aquel tiempo y ahora OEA, para que hubiera el mutuo reconocimiento. Yo creo que hemos ido avanzando en esos, vamos a llamar mutuos reconocimientos. Por ejemplo, hay memorándums de entendimiento en términos de las licencias de operadores. Recuerdo que también había memorándums de entendimiento en relación a la prueba de alcohol y drogas para que los exámenes que se hacen en México se reconozcan allá. El tema de las verificaciones de las condiciones físico-mecánicas, igual ya tenemos ahí un paso avanzado para que las verificaciones de condiciones físico-mecánicas que se hacen en Estados Unidos se reconozcan en México y viceversa. Sin duda ahora en el tema de la renegociación del tratado, los esquemas de verificación conjunta por parte de las
2 autoridades aduaneras, se está avanzando incluso en establecer un solo punto de revisión donde estén todas las distintas autoridades que tienen que ver con el tema, las diferentes revisiones. Pero para nosotros sería muy importante y creemos que le daría un avance sustancial, insisto, en el establecimiento de estas zonas de transferencia. Parte de lo que se va a lograr, yo creo que también en esta nueva versión del tratado, es establecer un comité de transporte, de autotransporte conjunto, donde participemos de manera más o menos permanente autoridades y prestadores del servicio tanto de Canadá como de Estados Unidos y México, y a través de ese comité vayamos identificando aquellas áreas de oportunidad que pudieran ser aprovechadas para hacer más eficiente el flujo. Entonces yo creo que esta renegociación, entre otras cosas, va a abrir el cauce para buscar trabajar en esquemas de mutuo reconocimiento, no solamente en materia aduanera, sino también en la operación de los servicios. Muchísimas gracias. Bueno, es todo por mi parte. No sé si alguno de ustedes tendría algún comentario para concluir. Sí, quisiera decir que estoy completamente de acuerdo con el tema de que la eficiencia y la seguridad no pueden ir peleadas. Actualmente tenemos el problema en algunas aduanas en las que, por ejemplo, para nosotros, ingresar a la aduana es necesario tener un gafete de apoyo y servicios. Y para efectos de cada aduana, ellos tienen la facultad de decir, mis lineamientos de seguridad van a ser estos, adicionales a los lineamientos que estén publicados. Nos hemos encontrado con el problema de que se entorpece la operación del agente de carga por el sobrerequisito que nos ponen para poder entrar. Entonces, en la parte cuando estamos hablando de un marco SAFE de la Organización Mundial de las Aduanas, ahí nos establece que tienen que ser eficientes y que sobre todo se busque la seguridad. Entonces, en este sentido, tendríamos que apoyar como industria a nuestras autoridades para que vayan conociendo un poco más este marco SAFE o el acuerdo de facilitación aduanera, de forma que ese tipo de requisitos no entorpezcan para nosotros la operación. Entonces sí, voy muy de acuerdo con que eficiencia y seguridad no pueden ir peleados, tienen que ir completamente de la mano. Totalmente de acuerdo. Oscar. No te preocupes. Sí, el tema de seguridad, digo, yo lo entiendo, ¿no? Es muy necesario para la aduana también mantenernos seguros. Si bien es cierto, existen varios tipos de gafetes precisamente para accesar a las instalaciones, y la normativa que tenemos precisamente abarca la parte de la operación para que los usuarios cuenten con este gafete y no tengan ese tipo de problemas. Actualmente la aduana está trabajando en el programa de gafete único. Ahorita lo más notorio en ese programa es el gafete para transportista. Ahorita ya llevamos un gran avance, pero al final de cuentas se busca que el gafete único precisamente abarque a todos los usuarios, pero esto es un programa que lleva sus etapas. Ahorita en gafete único ya actualmente llevamos en la aduana de Tijuana 4,500 gafetes únicos para transportista. Estamos hablando de que entre el 80 y 90% de los transportistas en Tijuana tienen su gafete ya único, que cuenta con unos chips integrados, que cuentan con códigos de reconocimiento de radiofrecuencia. Entonces todo esto viene ya integrado con el nuevo modelo de despacho que va a ser PITA, que actualmente se encuentra en pruebas en la aduana, estamos muy avanzados. Entonces yo creo que es muy válido reconocer esa parte. Sabemos que no debe estar peleado la seguridad con la efectividad y más en los tiempos y precisamente la cuestión de OEA o la certificación, es verdad, son 138 empresas las que están inscritas a nivel nacional, pero si bien es cierto va iniciando. Yo comentaba con personas de CBP, me comentaban que el 35% de las operaciones que ellos tienen de importación están certificadas con CITIPAT, o sea, podemos ver que es un bajo porcentaje. O
sea, la aduana de Tijuana, como ejemplo, maneja un porcentaje de entre 2.000, 2.100 operaciones de importación, 2.500, 2.800 de exportación. Son operaciones muy importantes y tenemos que también, no podemos dejar de lado la cuestión de seguridad, porque seguimos viendo incidentes de inseguridad, tanto de importación como exportación. Nosotros lo vemos, tal vez no es algo que se perciba públicamente, o que se haga público, pero mantenemos estrategias de seguridad y controles de seguridad que nos han sido muy efectivas, ¿no? Por ejemplo, en el trasiego de droga se sigue dando, increíblemente se sigue dando. Y por nosotros también, precisamente por eso, la cadena de suministro, es muy importante no romper esa cadena, precisamente para que el transportista, o más bien para que el importador sepa que el transportista va a llegar a la aduana en el momento que debe de llegar y que los dependientes estén bien, hagan su trabajo conforme avance la operación y se den cuenta que la mercancía está cruzando de manera segura. Pero el elemento de seguridad, desafortunadamente, si bien es cierto, va muy lento, es muy necesario. Para nosotros, pues, es muy importante precisamente las operaciones, tantas operaciones. Un ejemplo rápido: agosto cerramos con una recaudación en operación de comercio exterior con 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, nomás aquí en Tijuana. Entonces es un ejemplo. Entonces, claro que es importante, y entre más operaciones tenemos, mejor recaudamos. Somos una autoridad recaudatoria y sabemos que también tenemos una parte de seguridad que no podemos dejar de lado, ¿no? Buscamos recaudar más siempre y cuando mantenemos también el esquema de seguridad, lo tengamos bien integrado, bien completo, y estamos proporcionando las herramientas a nuestro personal también, y estamos coadyuvando con las empresas. La aduana de Tijuana tiene un programa que se llama Conoce a tu usuario, en donde personal de la aduana, incluso el mismo administrador, acude a la aduana, a las empresas, perdón, para conocer sus procesos, ¿sí? Y precisamente para conocer quiénes son nuestros usuarios. Este programa ya se va a institucionalizar para todo el país. Es algo de lo que podemos presumir, pues la verdad sí. Nuestro administrador, el licenciado Enrique Orantes González, fue el que inició con este proyecto y ha tenido mucho éxito y ha gustado a las empresas, porque ya los conocemos, sabemos el tipo de mercancía, sabemos de sus necesidades, y al momento de alguna situación en la operación, pues ya es una empresa conocida, ya sabemos quién es, ¿no? Entonces, en una cuestión de seguridad, eso es muy importante. Ese programa es muy importante. Y así como ese programa, bueno, hay otras esquemas que se están viendo, y en un momento va a ser más evidente, ¿no? Ya que entra el programa PITA, el despacho aduanero, va a ser más evidente todas las medidas de seguridad que se tienen automatizadas y la efectividad que va a tener el despacho aduanero, ¿sí? Será en segundos en lo que se va a modular el tractocamión en la mercancía. Entonces, yo creo que vamos avanzando. Si no se ve, bueno, pues ojalá y existan más foros de estos para platicarlo, pero vamos avanzando muy bien en efectividad y en seguridad. Y bueno, no sé si te responde. No, sí, muchas gracias, está excelente. En realidad, pues creo que vamos tendientes, no sé cómo andamos de tiempo, pero creo que mundialmente vamos tendientes a las certificaciones. En Europa, en aéreo, tenemos el famoso ACC3, etcétera. Tenemos mucho el BASC. Entonces, creo que vamos bien, o sea, sí, en esta parte estoy completamente de acuerdo. A veces nosotros agentes de cargas tenemos algunos problemas en las aduanas, pero creo que en general vamos bien. Creo que el tema del marco SAFE y PITA van en cumplimiento total con lo que nos está pidiendo la Organización Mundial de Aduanas. A mí, si me permiten, tengo una petición muy especial de nuestros asociados de acá, de darle un reconocimiento muy especial, de veras, a la aduana de aquí de Tijuana, al señor administrador de la aduana, que antes estuvo en Mexicali,
Le decía incluso que ayer venían los de Mexicali con pancartas pidiendo que regrese el administrador a Mexicali. No puede ser, porque no puede estar en dos aduanas al mismo tiempo. Allí está nuestro administrador. Un reconocimiento de parte de los, por lo menos de los transportistas, que están muy a gusto trabajando con un administrador que, como textualmente ellos dicen, nunca está justificando el por qué no hacer las cosas, sino siempre está buscando el cómo sí hacerlas. Entonces eso yo creo que es un gran mérito, y seguramente vamos a luchar porque en la nueva administración lo sigan manteniendo por acá. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por sus comentarios de clausura. Bueno, entonces damos por formalmente clausura de este panel. Muchísimas gracias. Dejamos abierta la oportunidad de preguntas por parte de la audiencia. Buenos días, es una pregunta para Óscar. Óscar, en las compañías estamos trabajando para hacer procesos esbeltos, cómo hacer el sistema más eficiente, más rápido. Pero cuando salimos y al entorno encontramos que es diferente lo que está pasando afuera. ¿Nos puedes indicar si dentro de la aduana están haciendo actividades relacionadas con esbeltez o procesos esbeltos? Sí, mira, es un tema que la verdad, digo, no voy a inventar en este momento. La aduana tiene ahorita muchos temas, hay mucha participación, hay mucha coadyuvancia con los usuarios. Nosotros, una de las políticas de esta administración es estar con las puertas abiertas, y cualquier necesidad, cualquier tema que se quiera tocar con nosotros y que ustedes crean que podemos coadyuvar y ayudar, esa es la diferencia que está teniendo esta aduana de Tijuana. No te quiero mentir sobre el tema, pero te invito a que te acerques y generar una cita y vemos, así como cualquier otro tema o cualquier otra empresa, siempre buscamos mejorar y también el cómo sí de las cosas, ¿sí? Entonces, digo, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos.